Muchas gracias, Miguel, por la presentación, por la invitación. Efectivamente, esta es la 11ª edición del CENIS y de una forma u otra he estado en 9 o 10. De hecho, me acabo de dar cuenta que la foto esa es de la primera edición, o sea que hay que ir pensando en actualizarla porque no es que salga mal, pero creo que estoy demasiado joven para como soy ahora, ¿no? Pero ya para el próximo año me actualizáis la foto porque la verdad es que el tiempo pasa. Bueno, voy a respetar mis 30 minutos y efectivamente voy a hablar de un tema, es decir, esta es una charla sobre teletrabajo. Y voy a aprovechar para introducir el concepto Smart Working. Y como bien decía Miguel en la presentación, es uno de los temas que más me ha ocupado y preocupado últimamente y, bueno, pues dentro de ese universo, o como dicen ahora, metaverso, que es la administración electrónica, que no deja de tener múltiples ramificaciones. Claro, desde el punto de vista del tema de la charla, teletrabajo, todavía no vamos a aterrizar en Smart Working. Primero vamos a empezar hablando de teletrabajo. De hecho, Smart Working es teletrabajo. Yo pienso en mí mismo, ¿no? Cada uno puede hacer el mismo ejercicio de, vamos a decir, reminiscencia o recuerdo de su carrera profesional. Los que lleváis un par de años no os costará nada. Los que llevamos desde el siglo pasado, desde antes de esa foto incluso, claro, dices el siglo pasado, pero es verdad, el siglo pasado, el siglo XX es el siglo pasado. Yo desde el punto de vista, cada uno que haga su reflexión, yo desde el punto de vista de la modalidad de desempeño, he pasado por 5 etapas. Yo creo que vosotros habéis pasado por lo menos por 3 de estas 5. 3 o 4, las 5 quizá menos gente. La primera etapa fue de trabajo presencial informático. Es decir, ya en los 90 teníamos informática. Aquí podrían venir compañeros que dirían, yo ni siquiera tenía informática, tenía pues máquinas Olivetti o tenía libros de contabilidad. Pero bueno, yo reconozco que empecé desde el punto de vista del desempeño presencialmente, por supuesto, con la informática. En una segunda etapa, también porque pudimos impulsarlo, sería un trabajo también presencial, estamos en la etapa presencial, pero telemático. La diferencia entre informático y telemático, como sabéis, es el prefijo teles, un prefijo griego que significa a distancia. La segunda etapa, por lo tanto, sería trabajo presencial, pero telemático. Que uno esté ahí, en su silla, en su despacho, en su mesa, no significa que, es decir, en el momento en que existe Internet y se aplica a determinados procesos o procedimientos, uno ya trabaja con medios informáticos como en la primera etapa, pero van incorporándose los medios telemáticos. Una tercera etapa, ya relativamente reciente, en la que teletrabajé, un teletrabajo prepandemia. Por eso os decía, no creo que todos hayáis pasado por las 5 etapas. Yo teletrabajé antes de la pandemia. Una cuarta etapa, que esta os sonará, de teletrabajo pandémico, sobre todo durante el confinamiento. Teletrabajo pandémico. Y una quinta etapa, que es la actual, de teletrabajo post-pandemia. ¿Vale? De las 5 etapas que he mencionado, hay 3 que no me voy a referir por falta de tiempo y porque tampoco creo que vienen al caso. Son las 3 primeras, pero voy a hablar un poquito para contextualizar del teletrabajo pandémico y voy a hablar del teletrabajo post-pandemia, que es ahí donde quiero introducir o donde entiendo que deberíamos introducir ese nuevo teletrabajo, ese teletrabajo mejorado, casi perfecto, que es el Smart Working. ¿Vale? No se trata de ir metiendo anglicismos, se trata de ir perfeccionando los conceptos y los mecanismos que ya conocemos. Por lo tanto, etapas 4 y 5. Etapa 4, teletrabajo pandémico. ¿Vale? No me he ido muy lejos, me he ido a 2020, a partir del 14 de octubre. Ese teletrabajo se caracterizó por ser obligatorio, ¿no? Yo, pues, algunos a veces todavía me dicen, tú te habrás alegrado de la pandemia. Y yo digo, pues, alucino en colores, digo, claro, yo me alegro muchísimo. Cuando empieza a morir la gente, debo ser la peor persona del mundo. Al contrario, nadie más triste que yo de ver cómo una desgracia, nada menos que una pandemia mundial,
tenga que ser la que de verdad y por fin abra los ojos de la gente a determinadas cosas que venimos diciendo, no yo, sino bastante gente venimos diciendo desde hace décadas. El caso es que el teletrabajo ya existía, incluso el smart working existía antes de la pandemia. Existía, pero era casi, sobre todo en la administración, en la privada no tanto, pero en la administración y en España, una cosa insólita, inédita, muy pocos casos. De repente, no solo viene una pandemia, sino que decretan un estado de alarma con confinamiento, porque después hemos tenido varios estados de alarma, con confinamiento, sin confinamiento, y el confinamiento es a casa. Y ahí había dos opciones, o cruzarse de brazos o seguir prestando el servicio público. Y en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento se vio quien tenía resiliencia, ahora tan manido, ¿no?, el concepto, en ese momento es cuando se puso a prueba la resiliencia. La dichosa prórroga de la prórroga, porque ya íbamos por la segunda, luego aún hubo una tercera prórroga, incluso durante la pandemia de la Ley 39/2015, hizo que muchas organizaciones públicas no fueran electrónicas. Si no eres electrónico, difícilmente vas a ser telemático. Hubo dificultades para teletrabajar. Quienes ya teníamos un grado de implantación alto, o muy alto, o bastante alto, pues evidentemente o lógicamente lo tuvimos mucho más fácil para teletrabajar. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma, confinamiento, lunes 16 de marzo todos a casa. Todos a casa es todos teletrabajando. Ahí sí que hubo diferencias. Ahí es donde el examen, pero no fue un examen final, porque para el examen final estudias. El examen sorpresa, ese que te ponen a mitad de curso, que es el que diferencia a los que más o menos lo llevan al día y los que... Ese examen, yo creo que nadie sacó un 10, ni un sobresaliente, pero ese examen algunos pues más o menos lo sacaron o lo sacamos, un 5, un 6, un 7, yo creo que más no. Y hubo suspensos absolutos, totales, muy deficientes, ceros y, bueno, muy mal. Porque se había ido procrastinando lo que pues, hubiera venido muy bien. Cuando vino la pandemia hubiera venido muy bien tener implantada la administración electrónica en sentido amplio. Eso, pues en el apartado de lo malo. En el apartado de lo bueno, pues lo de siempre. A pesar de la imagen social negativa de los funcionarios, pues al final somos los que sacamos esto adelante. Siempre, o siempre que puedo, mejor dicho, pongo en valor a los funcionarios, a los empleados públicos. Por eso es tan importante señalar esos pocos, que son minoría, que son los que de verdad hacen buenas las críticas y hacen... O sea, esos hay que señalarlos con el dedo. Basta ya de corporativismo y de proteger a los que no trabajan. Con el teletrabajo hay mucho de esto, Los empleados públicos creo que por lo general tuvimos un comportamiento ejemplar durante la pandemia y durante el teletrabajo pandémico hicimos lo que pudimos, cada uno con sus recursos y dentro de sus posibilidades, con sus medios, pero la vocación de servicio público fue muy alta. Y no hablo solo de los sanitarios y de los policías, bueno, que también, por supuesto, todo mi reconocimiento. Hablo de los funcionarios de oficina, de los empleados públicos normales y corrientes. Muy bien. Luego, problemas detectados en el teletrabajo pandémico. Por ejemplo, el presentismo telemático. Como no aprendemos ni a la de tres y estamos obsesionados con el horario, había que, de alguna manera, controlar al teletrabajador. Es que está en casa y si no está haciendo nada. Otro problema que, claro, en ese momento, pues, por ejemplo, no había regulación. Había regulación, sí había regulación del teletrabajo, no había una regulación, digamos, específica y, desde luego, en el Estatuto del Empleado Público no había nada. Ahora sí lo hay, el artículo 47 bis. Claro, todo esto ha venido por el impulso. Otro problema, quizá el teletrabajo, como digo, ya existía, pero estaba excesivamente vinculado a la conciliación, a las enfermedades, a la prevención de riesgos. Parece que si no tenías algún problema, no podías teletrabajar. Luego, la fatiga electrónica. Nos pasamos de servicio público, perdón, nos pasamos de vocación de servicio público. Yo creo que ahí, pues claro, como encima no podías salir de casa, ya no había horario, ya no había...
había un momento en el cual yo no sabía ni la hora que era, solo sabía que estaba en el ordenador. Y ya existía el derecho de desconexión, porque apareció en la ley 3/2018 de protección de datos y garantía a los derechos digitales. Es un derecho digital, la desconexión. Pero nosotros mismos fuimos nuestros propios autoboicoteadores. No hicimos desconexión. Fue un problema de la pandemia. Por eso mucha gente aborreció el teletrabajo. El teletrabajo, madre mía, yo lo que quiero es salir a la calle. Bueno, vale, pues claro, pero es que ¿quién te manda a estar 20 horas ahí? Lo digo desde la autocrítica, ¿eh? Yo soy el primero que no me levantaba. Entonces, varios problemas. Luego, por ejemplo, también el debate que ahora empieza a cerrarse de quién paga los gastos, ¿no? Eso es un debate interesante porque también el teletrabajo supone un ahorro para el trabajador. La falta de implantación de la administración electrónica, como he dicho, un hándicap para el teletrabajo. Es que hasta que no volvamos no podemos firmar. ¿Cómo que no? En 2020, por amor de Dios, ¿no tenéis firma electrónica? Pues algunos no tenían firma electrónica. Claro, lo que digo, como te lo vas dejando, si no tienes firma electrónica no tienes firma telemática, y si no tienes firma telemática, pues... Claro, por eso la norma aquella que paralizó los plazos, suspensión de plazos, a mí me daba vergüenza ajena. O sea, el mensaje que estamos dando a la sociedad es que porque estamos confinados se suspenden los plazos de los procedimientos. Yo no veo qué diferencia hay entre tramitar un procedimiento con mi ayuntamiento abierto o tramitarlo con mi ayuntamiento cerrado por la pandemia. Desde el punto de vista de la tramitación, otra cosa es la atención al público, pero hablo de la tramitación. Vale, entonces, el teletrabajo pandémico, una de cal y una de arena. Bastante bien salió para la improvisación y la situación de absoluta incertidumbre, bastante bien salió. Y vuelvo a repetir, fue por los empleados públicos, porque todo lo demás estaba en contra. Y resiliencia, lo que se dice resiliencia, claro, por eso ahora estamos haciendo planes de resiliencia, porque nos hemos dado cuenta de que no somos resilientes. Y mi pregunta es, ahora no es que haya pasado la pandemia, ojo, no cantemos victoria, no es que haya pasado la pandemia, pero la quinta etapa, el teletrabajo post-pandemia, sí, hay que empezar a planteárselo cómo va a ser. Estamos todavía en pandemia, ¿eh? A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ¿el pleno todavía se puede hacer telemático? Es que se debería hacer telemático. Es que hay un artículo en la Ley de Régimen Local que dice que solo en situaciones de catástrofe, de peligro, de tal. Claro, ahora, que haya pasado lo peor no quiere decir... Pero bueno, bien, vamos a pensar, vamos a ser optimistas, que en algún momento... No, el COVID no se va a ir, pero la pandemia, o sea, es decir, que el COVID sea un problema de una relevancia, de un impacto mundial, pensemos que eso va a quedar bastante diluido. ¿Cómo se configura ese teletrabajo en esa quinta etapa, ¿no? Desde mi punto de vista, y ya post-pandemia? Pues esto ya, aquí es donde tiene sentido el smart working. El smart working es un teletrabajo mejorado. Tenemos la santa suerte, porque dicen que no hay mal que por bien no venga, de que todos, y no solo algunos frikis, cuando digo friki me refiero a mí mismo, todos hemos experimentado de una manera u otra el teletrabajo. Lo tenemos blanco y en botella para perfeccionarlo. Acabo de decir una serie de ítems de problemas que tuvimos. Algunos son inherentes a la pandemia, no nos engañemos. Estar confinado las 24 horas del día en casa, eso no es culpa del teletrabajo. Eso es culpa de que no podíamos salir a la calle, porque había un virus que en ese momento estaba matando pero a gente, a mucha gente. Ahora todavía mata gente, pero parece que estamos más controlados. Pero la idea es pulir todos esos problemas. Aquí es donde tiene sentido el concepto de smart working y paso a desarrollarlo. Claro, como es un teletrabajo mejorado, incorpora determinados elementos que permiten solucionar todos los problemas que he apuntado. El smart working se caracteriza por 5 notas. En primer lugar, la movilidad del trabajador o trabajadora. En segundo lugar, la flexibilidad horaria. En tercer lugar, el trabajo por objetivos. En cuarto lugar, el trabajo en equipo. Y en quinto lugar, el uso
y protagonismo absoluto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Desarrollo brevemente cada uno de estos 5 ítems. Insisto, caracterizadores del Smart Working. Primero, hemos dicho movilidad. La movilidad significa estar en movimiento. Y estar en movimiento significa, pues eso, moverse. ¿Un trabajador puede moverse? Sí. Un trabajador, ¿a través de qué instrumentos trabaja, ¿no? Desempeña? Pues de instrumentos que hoy en día también se mueven. El móvil, de hecho, etimológicamente, el móvil viene de moverse. El portátil es algo que tú portas encima, ¿no? Lo portas, lo transportas, lo llevas. ¿Qué más? Quiero decir, bueno, y la cabeza se supone que la llevamos encima, ¿no? Alguno igual un día, pero yo, mi trabajo sobre todo está aquí. Trabajamos a través de herramientas, por cierto, obligatoriamente, 14.2e de la Ley 39/2015, los empleados públicos estamos obligados a utilizar los medios telemáticos. Y los medios telemáticos se mueven, con lo cual tenemos movilidad. Y movilidad no es trabajar siempre desde casa o trabajar siempre desde la oficina. Porque lo que verdaderamente ha triunfado, y es otro de los elementos caracterizadores del Smart Working, aunque lo meto aquí en la movilidad, es el teletrabajo híbrido. El teletrabajo híbrido significa que, además, es el que avala el nuevo artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público, es poder teletrabajar los días que se consideran necesarios, es decir, cuando se tienen claras las tareas, está muy claro qué tareas son más teletrabajables, valga la expresión, y qué tareas se pueden hacer perfectamente desde casa o no desde casa, porque ya lo de trabajar en casa le hemos cogido manía. Vamos a pensar que se puede trabajar desde cualquier lugar. Movilidad. Además, la palabra movilidad es una palabra muy conocida en la Administración. Movilidad hace referencia a la posibilidad de que un empleado público pueda desempeñar en otro sitio. Que, por cierto, si tú estás trabajando en una administración y quieres trabajar en otra, pero esa otra administración es de otra provincia, de otra comunidad autónoma, pues oye, si tiene teletrabajo, seguramente vas a poder plantearte trabajar en otro sitio distinto de tu provincia o distinto de tu círculo de 20-30 kilómetros, que es lo que puedes hacer todos los días con el coche. Es otra manera de verlo de la movilidad. A mí me hace mucha gracia cuando me llaman, pues uno tiene la suerte de que está bien considerado en esta profesión. Y a veces me llaman, oye, ¿había alguna posibilidad de que tú vinieras a trabajar a este sitio? Y yo pienso en el sitio, pienso en los kilómetros que está desde mi casa, y cuando ya pasa de 100, 200, 500, digo, hombre, para empezar, tendría que ser en régimen de teletrabajo híbrido, ¿eh? Si no, ni seguimos hablando. Hombre, es que teletrabajo, entonces, ¿para qué me llamáis? ¿Para qué me llamáis? ¿Para que vaya yo o que me cambie de vida? Ya soy muy viejo. O sea, lo que tienes que hacer es fichar a una persona de 20 años que a lo mejor puede empezar una vida nueva en tu ciudad, o si queréis fichar a una persona con cierta trayectoria, no se va a mover. Con lo cual, la movilidad. Smart Working, en realidad, literalmente significa trabajo inteligente, seamos inteligentes. Y la movilidad permite moverse, insisto, desde 2 puntos de vista. Uno es el poder trabajar desde cualquier lugar y el otro es poder trabajar en cualquier administración pública, si ya eres empleado público, por los sistemas de provisión de puestos. 2. Horario flexible. Fijaos, lo del horario, claro, es que esto viene de la segunda revolución industrial. El trabajo en fábricas, los turnos, los horarios, Claro, el trabajador era un instrumento. Hoy en día el instrumento es precisamente la tecnología. Horario, claro, hay que tener un horario, por ejemplo, de atención ciudadana. Hay que tener un horario de disponibilidad, más o menos. Pero un horario de 8 a 3, ¿qué significa? Que tú de 8 a 3 estás trabajando, a las 8 menos un minuto no estás trabajando, a las 15:01 no estás trabajando y en medio siempre estás trabajando. Eso nunca ha sido así, eso es una mentira, es un error de concepto. Decía, trabaja desde cualquier lugar. Pues si trabajas desde cualquier lugar, evidentemente tiene sentido que tengas flexibilidad horaria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tú conoces perfectamente tu puesto de trabajo, te puedes organizar, te puedes autoorganizar. Es un modelo de eficacia, de eficiencia, de confianza.
¿Habéis sentido alguna vez la desconfianza de vuestro superior jerárquico? Porque en el teletrabajo hay mucha desconfianza. Como no te veo, no sé lo que haces. Claro, y para la flexibilidad horaria es muy importante tener clarísimo el puesto de trabajo, qué funciones, qué tareas, qué objetivos. Y esto engarza con la siguiente nota. 3. Desempeño por objetivos. Que ya aparece también en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 47 bis. Desempeño por objetivos. El teletrabajo permitirá una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la medición del cumplimiento de los mismos. Eso choca otra vez con el horario. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema de rendimiento, de medición del rendimiento, es decir, tiene un horario, tiene un fichaje perfecto. Puedo tener un fichaje perfecto y ser un pésimo empleado, o no. Y puedo tener un fichaje con menos horas y ser un buen empleado. Me vais a permitir que os cuente 2 anécdotas que os sonarán, ¿no? O sea, en primer lugar, el fichaje por WhatsApp. Esto lo hemos visto también durante la pandemia. Se hacían grupos de WhatsApp, de estos numerosos, con un montón de empleados públicos. A las 8 de la mañana, buenos días. Todos, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, en mi tierra era bon día, bon día, bon día. Yo el primer día pensé, esto va a degenerar. Luego ese bon día empezó cada vez a adelantarse, para demostrar que uno está al pie del cañón. O sea, a las 8, el que saludaba a las 8 era el vago. Hasta las 5 de la mañana he visto yo un bon día. Evidentemente, el que dijo bon día a las 5 de la mañana puso bon día, se dio media vuelta, se puso en posición fetal y siguió durmiendo, porque eso era... Y luego la imaginación se agudizó. Alguno decía, buenos días, como lo ponía más tarde para justificarse, decía, buenos días, yo ya llevo 2 horas trabajando. Y aún se podía superar. Otro una vez puso, buenos días, uff, menudo día tengo hoy de trabajo. Y todo eso en el grupo donde estaba el alcalde. Digo, madre mía, qué medición de rendimiento estamos haciendo. Pero eso todavía se pudo superar, lo superó la mente preclara que se inventó lo de poner un detective privado a los trabajadores que estaban en casa. Un detective privado, hombre, eso hay que ser muy listo. O estar muy drogado. O sea, resulta que yo, si estoy en mi casa trabajando como un chino, bajo a comprar el pan y hay un detective en la puerta haciéndome fotos que en horario de trabajo me he ido a comprar el pan. Yo no vi al detective, pero si lo llego a ver, lo hubiera cogido de la oreja, le hubiera dicho, ahora te subes conmigo. Te sientas aquí al lado mío y te quedas hasta las 11 o las 12 de la noche o la 1 que acabo alguna vez y el informe que vas a hacer de mi rendimiento lo haces con conocimiento de causa. No por haber estado 10 minutos en la puerta de casa que has tenido la suerte que me has pillado saliendo. O sea, tú haz un informe como toca. Lo del detective, o sea, el medidor de rendimiento, perfecto, el detective privado. Qué desconfianza, me dio vergüenza ajena eso. Sinceramente, me molestó. Hay que definir los objetivos. Cuando se definen los objetivos, se pueden intentar cumplir. Cuando se intentan cumplir, se cumplen o se cumplen más, se cumplen menos, se pueden medir. Y olvídate del puñetero horario, y olvídate del WhatsApp, y olvídate del detective, por favor. Si no tengo nada en contra de los detectives, pero para eso... Cuarta nota característica, estamos acabando. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. La departamentalización está muerta. Está muerta. Lo que hacemos en las administraciones es ahora ya todo, o el 99%, multidisciplinar. Proyectos. El propio presupuesto anual es un proyecto. La propia implantación de la administración electrónica es un proyecto. Ahora, todos estos proyectos europeos que nos van a financiar, qué miedo, por cierto, la financiación esa, ¿qué hacemos con ese dinero? Habrá que emplearlo, de verdad. Por primera vez habrá que emplearlo en algo real. Todos esos proyectos, o una mesa de trabajo de un tema o de un problema, todo es multidisciplinar. Necesitamos un técnico, un jurídico, un economista, un arquitecto, depende del tema. Nos movemos en entornos digitales y en equipos de trabajo. Quien no entienda eso, bueno, hay jefes que no entienden eso, Jefes a la antigua usanza que se sienten incomodísimos, tanto en los entornos digitales como en los equipos de trabajo.
Y les gusta lo presencial y los departamentos. Los departamentos les encantan. Estos días ya se están organizando comidas o cenas por departamento de Navidad. ¿Qué día vais? El jueves. Es que el miércoles van los del departamento de... Vale, no coincidáis. No vaya a ser que os hagáis amigos. La departamentalización está muerta, por lo menos desde el punto de... Bueno, luego cada uno que se vaya a comer con quien quiera, pero desde el punto de vista funcional hay que trabajar en equipos de trabajo. Y el entorno digital y esa flexibilidad permite, evidentemente, trabajar en equipos de trabajo. Y luego la última nota característica, evidentemente, es las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí hay varios ítems. Por un lado, muy importante, el desarrollo de la administración electrónica, que ya lo hemos dicho. Tenemos el que tenemos, cada uno tiene el suyo. El teletrabajo entra dentro de la administración electrónica. Al mismo tiempo, el teletrabajo podría impulsar lo que quede por impulsar de la administración electrónica. Porque ¿cómo vas a teletrabajar si tu administración no es electrónica, si el expediente no es electrónico, si no tiene herramientas o procesos digitales? Luego, desde el punto de vista de los medios, evidentemente la conectividad hay que asegurarla. Los medios, decíamos antes, ¿quién paga esto? Pues cada uno debería pagar algo. No creo tampoco que todo tenga que pagar la empresa, sinceramente, si no desincentivamos también para la empresa. La empresa se entiende, la administración. Otro aspecto importante, la formación en habilidades digitales. He dicho antes, hay gente que se siente incómoda con esto, claro, porque no sabe. ¿Es criticable que no sepan? No o no mucho. ¿Es criticable que no quieran aprender? Eso sí es criticable, yo lo critico. Resulta que en 2021, analfabeto digital, a todo hay que decirlo, o sea, se tiene que decir las cosas como son. Hay empleados públicos analfabetos digitales. Y dicen, no, yo ya... Es que tengo 61, me quedan 4 para jubilarme. Pues 4 años, ¿qué vas a cobrar? La nómina durante 12 meses, durante cada uno de los próximos 4 años, sin pegar ni palo al agua, no es ético. Sobre todo si se supone que tienes ese rango jerárquico, aunque también estoy en contra de la jerarquía y más a favor de la horizontalidad, pero si el que tiene que impulsar es el que pone palos en la rueda. Por lo tanto, tecnología. La tecnología es importantísima y después del teletrabajo, de la administración electrónica, vendrá la inteligencia artificial, el análisis de datos, el blockchain, la robótica. Tenemos que ir dando todos esos pasos. Por lo tanto, ya acabo, simplemente recordar las 5 notas características del Smart Working, que sería el teletrabajo mejorado, 2.0 o 3.0, como queráis. Por un lado, la movilidad. En segundo lugar, flexibilidad horaria. Tercero, trabajo por objetivos. Cuarto, trabajo en equipo. Y quinto, trabajo a través o instrumentalizado a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y simplemente acabo con una reflexión. La famosa frase de Einstein de que toda crisis es una oportunidad, que la gente no se la sabe porque no la citan bien. Realmente lo que dijo es que una crisis es lo mejor que le puede pasar a las personas y a los países, porque el progreso viene de las crisis, porque la crisis agudiza la creatividad y la necesidad. Y, por cierto, cuando dijo eso, es cuando dijo también aquello de que no esperes tener resultados distintos si haces las mismas cosas. Lo dijo todo junto. Y eso es lo que dijo de la crisis. Crisis hemos tenido varias en los últimos años. Por decir solo las 3 últimas, la crisis económica de 2008, donde se impulsó mucho, por cierto, la administración electrónica, porque la administración electrónica ahorra recursos. En segundo lugar, aunque más diluido en el tiempo, los numerosísimos casos de corrupción en España. También impulsó la administración electrónica, la fehaciencia electrónica, la trazabilidad, porque evidentemente la administración electrónica lucha contra la corrupción. Y la tercera, como decía el humorista, la definitiva, la crisis del COVID, que es la crisis con mayúsculas, la más gorda que he vivido yo en mi vida y probablemente todos vosotros. Si esa crisis no la aprovechamos, si no aprovecha ya la administración la pandemia, que por desgracia ha ocurrido, ojalá no hubiera ocurrido, pero por desgracia ha ocurrido, si no la aprovecha ya para mejorar, para consolidar lo que haya podido traer la inercia de la pandemia, todo lo telemático, la teletramitación, el teletrabajo, las telereuniones, todo lo que empieza por tele. Si no aprovechamos para consolidarlo, es que estaremos aún más tontos de lo que a veces parecemos. Por lo tanto, esta tercera crisis, que es la más gorda, es la que nos tendría que permitir, y desde luego de todo lo que se ha impulsado,
Yo me quedo con el teletrabajo. De todo lo que se ha impulsado en la pandemia, que es mucho, lo que más ha impulsado, porque es que venía de la nada, del cero o del casi cero. El teletrabajo en la administración ha venido para quedarse y se llama Smart Working. Muchas gracias.